Hermanos, tengan todos una feliz noche. ¿Cuántos están contentos de estar acá en la casa de Dios? Amén. Amén. Qué grato es saber que todos estamos contentos. Y cómo no estarlo si Dios nos ha dado dones y nos ha dado las herramientas también necesarias para saber cómo usar nuestros dones. Y yo quisiera empezar el tema de esta noche diciendo lo siguiente. Cristo prometió que vendría por primera vez a esta tierra y lo cumplió. Él vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Él vino para salvarnos. Cristo prometió que enviaría al Espíritu Santo para que el poder use a su iglesia. Y Cristo lo prometió y Cristo cumplió, ya que Hechos 1:8 nos habla del descenso del Espíritu Santo y cómo el poder de Dios usó a la iglesia. Esto también lo cumplió. Cristo prometió dones a su iglesia y esto también lo cumplió. Vamos a la Biblia. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y 12. El verso 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. ¿Con qué fin? ¿Cuál fue el propósito? Y en el verso 12 encontramos el propósito. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, está claro, Dios dio dones a su iglesia. Él dio capacidades a su iglesia. Él escogió a unos apóstoles. También escogió a otros para que sean profetas. Pregunto, ¿los profetas están vigentes hasta nuestros días? La respuesta es sí. Sí, están vigentes. Tenemos los escritos de la hermana Huay. Están vigentes. Ahora, a otros constituyó también evangelistas, a otros maestros, a otros aquellos que tienen la facilidad, la facultad, tienen un método pedagógico para enseñar. Que usted les dice a ellos, hermano, mire, ¿qué le parece si esta semana usted se prepara una temática de Daniel 11? Y ellos lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Porque Dios les dio a ellos la capacidad, el talento, el don. Todos en la iglesia tenemos dones. Nadie en esta iglesia puede quejarse, hermano, pero es que yo no tengo un talento, yo no tengo un don. Todos tenemos dones, todos tenemos dones, pero no todos tenemos los mismos dones. ¿Y cómo así? Porque hay hermanos que tienen, por ejemplo, el don de cantar. Y en la iglesia todos cantamos. ¿Es verdad eso? Sí, todos cantamos, pero no todos tienen ¿el qué? El don de cantar. Hermano, ¿y quién es aquel que tiene el don de cantar? Podemos ver ciertas características. Por ejemplo, alguien que tiene el don de cantar, no solo que canta hermoso, no solo que canta bonito, no solo que con su canto te eleva hacia el trono de la gracia, sino que comprende de música. Y te doy varios ejemplos. Alguien que tiene el don para el canto tiene, por ejemplo, oído musical. ¿Y qué es eso? Está atento a la pista o
al fondo que está sonando. Cuando canta no se adelanta, pero tampoco se atrasa. Su tono de voz no lo baja al punto que no lo puedan escuchar, pero tampoco grita. O sea, una cosa es que la nota sea alta y otra cosa es que el hermano grite cuando canta. Y la hermana Huay dice que muchos creen que mientras más alto cantan, más musicales son. No. Porque, ¿sabes qué sucede cuando elevas demasiado la voz? Cuando se eleva demasiado el sonido, eso produce un ruido que te aturde y la ciencia ha descubierto que pueden romperse las ramificaciones del cerebro. Y en vez de que ese canto te llene, lo que ese canto te aturde. ¿Por qué? Porque el que canta no tiene un oído musical. El que tiene el don de canto, ¿saben qué identifica en la música? Que no todo canto es para Dios. Porque si hablamos del catolicismo romano, tiene canciones muy bonitas. Hay un canto que fue creado para explicar el rapto secreto y es un canto muy bonito y usted viene y lo canta. No, esto no es de Dios. ¿Por qué? Porque lo que está enseñando, lo que está mostrando es la filosofía de una doctrina que no es bíblica. Y cuando usted tiene oído musical, cuando usted canta como Pablo dice que cante, con entendimiento, usted identifica la herejía, las falsas doctrinas, ¿en qué? En la música. Y usted se da cuenta, es decir, que el que tiene el don de cantar no canta cualquier cosa, sino aquello que le agrada ¿a quién? A Dios. Entonces no es cantar por cantar, sino cantar como Dios dice, como Dios enseña que hay que cantar. Y qué bueno es que los directores de canto sean específicamente aquellos que tienen, ¿qué cosa? El don de cantar, que te puedan, no sé, dar un mensaje de una música adecuada como lo hizo Marchena en su tiempo. ¿Qué sucede con aquel que no está usando sus dones? Dios nos ha dado dones para usarlos, pero ¿qué sucede cuando no los usamos? Es sencillo. Si no los usamos, es que no están al servicio de Dios. Y si no están al servicio de Dios, ¿están al servicio de qué? Al servicio del mundo. Y en la vida cristiana no hay punto neutro. En la vida cristiana no hay punto neutro. Ahora, ¿qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Los estamos usando para la gloria de Dios? Ahora, nosotros no solo si estamos usando nuestros dones, la gran pregunta es, ¿hemos identificado nuestro don? Si yo le pregunto a usted, hermano, ¿y usted qué don tiene? ¿Usted lo identificaría en el momento? Usted diría con gozo, hermano, este es mi don. ¿Y por qué? Ahora, vamos a ver cómo se ejercían los dones en la iglesia apostólica. Y voy a citar algunos ejemplos. El primero, quiero citar a Dorcas. ¿Alguien sabe cuál era el don que ella tenía? ¿Qué era lo que ella hacía? ¿Qué hacía ella? Puede decirse que era la alta costura, ¿verdad? Y su talento, su don, lo puso al servicio de Dios, al servicio de su iglesia, al servicio de aquellos que menos tenían. Y eso marca la vida del ser humano, porque cuando ella murió, ¿qué aconteció con las viudas? ¿Qué sucedió con los que menos tenían?
A ella la lloraron. ¿Y saben por qué la lloraron? Porque Dorcas marcó sus vidas, porque Dorcas se ganó el corazón de aquella iglesia, de aquella parte vulnerable de la iglesia. Y la lloraron, y cuando se enteraron que Pedro estaba cerca, enviaron a llamar a Pedro. Cuando Pedro el apóstol llegó y le enseñaron a Pedro algo, ¿alguien me dice qué fue lo que le enseñaron a Pedro? ¿Qué cosa era? La ropa que ella hacía. Y la ropa que ella no solo hacía, sino la ropa que ella regalaba. ¿Ya? Entonces yo me imagino a las viudas, a las personas que menos tenían ahí, mira, este es el fruto de sus obras. Aquí está, con esto ella nos ayudó. Y saben, eso enterneció el corazón de ¿quién? El corazón de Pedro, que tenía un don. ¿Cuál era el don? Aparte de ser evangelista, Pedro, ¿qué más hacía? Tenía el don de sanidad. Y a esta dama, a Tabita, la resucitó. La resucitó. ¿Por qué la resucitó? Porque Dorcas, su talento, su don, lo que ella sabía hacer, lo puso al servicio ¿de quién? De su iglesia. Tenemos otro ejemplo. María, la madre de Juan Marcos. Había algo que a ella le gustaba hacer y era hospedar. Y ella prestaba su casa para que en su casa funcione una iglesia. Y en su casa funcionaba una iglesia. Ustedes comprenden cuando Pablo en sus cartas envía saludos, y en alguno de los saludos Pablo dice, saludos a la iglesia de vuestra casa. ¿A quién se estaba refiriendo? ¿O a qué tipo de personas se estaba Pablo refiriendo? Se refería a aquellas personas que eran dueños de una casa y que habían prestado su casa para Dios, para que ahí se establezca una iglesia. Y así ella lo hacía, y muchos así lo hacían. Quiero citar otro personaje, Lucas. ¿Qué era lo que Lucas sabía hacer? ¿Qué era Lucas? ¿Quién era Lucas? Era un médico, y era el médico de cabecera, ¿saben de quién? Del apóstol Pablo. Él era el médico de Pablo. Él atendía a Pablo, y Lucas puso su profesión al servicio ¿de quién? Al servicio de Dios, al servicio de la iglesia. Y Lucas atendía no solo a Pablo, sino a aquellos que necesitaban de él. Y yo no sé si de pronto te ha pasado que en la iglesia hay médicos y de repente te sientes mal y tienes una curiosidad y tú le preguntas algo a ellos. ¿Le has preguntado algo a un médico de la iglesia? Yo le he preguntado. Yo después que me operé, después que me operaron hace varios años, me sentía mal. Y me encontré con un hermano de iglesia y él es médico, y uno de los mejores de paso. Hermano, mira esto. Y él, con paciencia, con amor, con dedicación, me explicó qué era lo que yo debía hacer para tener una mejora. Entonces, ¿qué hizo él con su conocimiento? ¿Qué hizo él con su profesión? ¿Qué hizo él? ¿Qué hizo, hermanos? Me brindó su ayuda. Y no necesariamente tuve que buscarlo en su lugar de trabajo. Y esto siempre se explica a la iglesia. Usted sabe hacer algo, ese algo póngalo al servicio de Dios. Ese algo póngalo al servicio ¿de quién? De la iglesia. Hermano, pero es que los hermanos son unos malagradecidos.
Bueno, puede suceder eso, pero tu recompensa proviene ¿de dónde? Tu recompensa proviene de Dios. Ahora, todos debemos usar nuestros dones. ¿Y sabes por qué? Por una simple y sencilla razón. Mira lo que dice 1 Corintios 1:7. Dice, de tal manera que nada os falte ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que no falte, dice, ningún don. Tu don es importante para la iglesia. ¿Y qué dice? Que no falte. Hermano, pero es que mi don no es importante. No, quítate eso de la mente. ¿Ya? El don, ¿quién te lo dio? Dios. Y si Dios te lo dio, ¿es importante? ¿Sí o no? Sí, es importante. ¿Por qué es importante? Porque Dios te lo dio. Que no falte en el cuerpo de Cristo. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué no debe faltar? Por una razón específica. Mira lo que dice el capítulo 12. 1 Corintios, capítulo 12, verso 4, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Que hay diversidad de dones? ¿Ahora entiendes por qué tu don es importante? Porque hay diversidad de dones. Y en el cuerpo de Cristo, ¿qué se necesita? Todos los dones. Si hablamos de una campaña, ¿necesitamos a quién? En una campaña, mínimo 2 maestros de ceremonia. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos? Un director de canto, un director de oración, la recepción, bueno, eso está en la oración, el predicador. ¿Qué más se necesita? ¿Qué más se necesita? El que organiza, los que visitan, los que oran por los invitados, los que oran por los que están estudiando la Biblia. Es decir, si ves cómo todos los dones son importantes, y uno de los lugares donde se pueden desarrollar nuestros dones son en los grupos pequeños. Miren, una vez me invitaron a predicar en un grupo pequeño, siempre me invitan, pero este era un grupo pequeño de jóvenes. Un grupo pequeño de jóvenes. Y me llamó la atención de este grupo. Tenía unos, 15 jóvenes tal vez. Pero cuando yo llegué, me llamó la atención algo. Algo me llamó la atención de ese grupo pequeño. Tenía sus anfitriones. ¿Quiénes son los anfitriones? Los dueños de casa. Tenía un maestro de ceremonia. Tenía uno que dirigía los cantos y claro está, hacía cantar a todos. Tenía uno que dirigía la oración y claro, hacía orar a todos. Tenía un secretario, tenía un tesorero, tenía alguien que dirigía lo que es el área evangelística. Tenía alguien que dirigía los cumpleaños. Tenía alguien que dirigía los viajes que el grupo hacía, porque claro, ¿era un grupo de qué? Sí, era un grupo de jóvenes. Y los jóvenes, casi siempre ellos están en actividad. Entonces, cuando usted ve todos estos integrantes, hermanos, ¿a cuántos integrantes mencioné? ¿A cuántos? A varios. ¿Y qué estaban haciendo ellos?
estaban liderando. Y claro, no era el líder evangelista de la iglesia a cuales ellos pertenecían. No, eran del grupo. ¿Ya? Y de esa manera, esa era la estructura que ese grupo tenía. Es decir, en ese grupo estaban desarrollando, ¿qué cosa? El liderazgo. Porque usted le dice a un hermano que predique acá, y usted le dice que predique en un grupo pequeño, ¿a dónde va a ser más factible para él? ¿En dónde? En los grupos pequeños. Ahí va a ser más fácil. Y es allí donde se capacitan, es allí donde aprenden, es allí donde pierden el miedo, porque pierden el temor escénico. Susana Wesley fue madre de 19 hijos. ¿Cuántos hijos, hermanos? 19, y el hermano Luna se ríe. Yo cuando veía esta información, esto está en el sermonario que me dieron, 19 hijos, yo fui a la internet a corroborar y efectivamente, ahí me aparecieron los 19. ¿Ya? Uno de ellos era Juan Wesley, ellos eran metodistas. Lo interesante es que Susana formó un grupo de oración en su casa. Un grupo pequeño, ¿en dónde? En su casa. Y ahí con sus hijos. Pero claro, habían más personas que llegaban. Habían más personas que llegaban. En su casa formaron una reunión de oración con sus hijos y el personal de servicio. Y luego dice, los cultos resultaron tan profundos, tan inspiradores, que al cabo de un tiempo se reunían en su hogar más personas que en la misma iglesia. Y en la antigüedad, cuando se formaban los grupos en las casas, casi siempre allí quedaban ubicadas las iglesias. Y yo sé que ustedes han escuchado que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de las sinagogas. Las sinagogas fueron en su tiempo los grupos pequeños que se organizaron ¿en dónde? En la antigüedad, no necesariamente en los tiempos de Jesús, sino estamos hablando del primer cautiverio de Jerusalén por parte de Babilonia. Desde allí empezaron a funcionar los grupos pequeños, porque recordemos que ya no estaba el templo para adorar, porque fue destruido, y algunos formaron los grupos. Y cuando se destruyó el templo de Jerusalén, en los tiempos de Roma, en manos de Tito, recuerdan la profecía, los que fueron a los montes continuaron adorando. ¿Ya? Aunque no había templo, el templo fue quemado, pero continuaron adorando en el campo, en los grupos que ellos formaron en la antigüedad. Y es allí, es en los grupos pequeños donde se desarrollan los talentos, donde se desarrollan los dones. Hermanos, ¿cuál es tu don? ¿Cómo saber cuál es tu don? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Aquello que te gusta hacer, aquello que te fascina hacer, aquello que te nace hacer. Para Dios, eso es tu don. Eso es tu don. O sea, no te sientes presionado, no te sientes obligado. Tú quieres cantar porque te da alegría el corazón. Ese es tu don, el canto. ¿Ya? Hay que leerse el libro de la música para entender algo sobre el canto, ¿verdad? Si te encanta usar los púlpitos, ese es tu don. Muchos predican, pero no todos tienen el don.
te encanta dar cursos bíblicos. Ese es tu don. Una vez una hermana, en la tarde, una hermana de esta iglesia, se puso a llorar. ¿Saben por qué se puso a llorar? Esto pasó hace algunos años atrás, porque el que predicó en este púlpito habló de aquellos que no van, de aquellos que no dan cursos bíblicos, no van al cielo. Eso dijo aquella persona que tenía el ministerio personal de ese entonces. Hermanos, si ustedes no dan cursos bíblicos, si no van a tocar puertas, si no traen una persona para Cristo, ustedes no van al cielo. Y la hermana se frustró. Usted le dice a la hermana que le explique un texto bíblico y ella se bloquea. ¿Sí? Ella se sonríe y no dice nada, no explica nada porque así es su manera de ser. Pero ella lloraba porque decía que se iba a quedar afuera. Qué paliza habrá dado ese director de MIPES, ¿no? Bien intencionado pero mal enfocado. Mutiló el pensar de una persona, desanimó a una persona. Yo le digo, hermana, la persona que predicó está equivocada. Y le voy a decir por qué. Usted haga algo. Invite a las personas a la iglesia. Y usted con eso está haciendo mucho. Y le voy a decir por qué. ¿Por qué? Me dice hermano. Porque aunque usted dice que no tiene la facilidad de dar cursos bíblicos, las personas que usted va a traer a la iglesia, en la iglesia hay instructores bíblicos. Y los instructores bíblicos van a llegar a esa persona. Y los instructores bíblicos le van a dar cursos bíblicos. Y a esa persona va a ser bautizada. Y gracias a qué? A que usted dio una iniciativa. Y efectivamente, esto yo se los comento hace más de 15 años atrás. Hace más de 15 años. Y algunas personas se bautizaron en esta iglesia gracias al método que ella utilizaba. Ella invitaba a las personas y los instructores bíblicos aquí cogían a las personas. Y ahí ella cambió su manera de pensar. ¿Y saben cuál es el don de ella? Que ella invita a una persona y las personas le vienen. A veces nosotros invitamos a las personas y no vienen. Ella los invita y las personas vienen. Y después ella se dio cuenta. Y se le quitó ese trauma que alguien de manera equivocada le pusieron en su mente. ¿Es el don de ella la invitación? Claro que sí. Muchos tienen temor tocar puertas. Pero hay otros que tienen el don, ¿para qué? Para tocar puertas. Así sea que toquen una puerta y salga el perro y se les tira encima, ellos no se complican. Se hacen un ladito y siguen tocando puertas. ¿Sí? Vamos a visitar a una persona, esa persona se esconde y ya muchas veces nos desanimamos. ¿Por qué? Porque no tenemos, ¿qué cosa? Ese deseo de tocar puertas. A otros los insultan. Bueno, y ustedes que es que no tienen nada más que hacer, pónganse a trabajar. Estamos trabajando para Dios, dicen aquellos. En vez de desanimarse, de abrumarse, ellos dicen, no, sí estamos trabajando, pero para Dios. Aunque los insulten, ellos no se desaniman. ¿Y por qué? Porque ese es, no son curtidos, no, ese es su don. Ellos nacieron para eso. Ellos nacieron para eso. Entonces, si vemos cómo funcionan los dones, ahora, ¿son importantes los dones? Sí, son importantes. Mira, hay predicadores que enseñan de todo.
Ellos tienen mi admiración. Wow, yo admiro a un predicador que enseña prácticamente todo o de todo. Pero hay predicadores que tienen sus temáticas. Y todas estas temáticas edifican ¿a quién? A la iglesia. Están, por ejemplo, los predicadores que hablan del hogar y la familia. Usted ve determinados predicadores, solo hablan de familia. ¿Está mal? No, está bien. ¿Por qué? Porque en la iglesia hay familias que son matrimonios, pero que duermen en camas separadas y nadie sabe. Y claro, en la iglesia son ejemplos de familia, pero duermen en camas separadas. ¿Son importantes los temas de familia para ellos? Sí. Hay personas que solo hablan de mayordomía. ¿Es importante eso en la iglesia? Sí, porque en la iglesia hay hermanos que no diezman. Hay hermanos que solo hablan de reforma pro salud. ¿Es bueno eso? Sí, porque en la iglesia hay un montón de hermanos que están enfermos. Hay hermanos que solo hablan de evangelismo. ¿Está bien? Sí, porque la iglesia debe entender que esa es la obra que debe hacer. Hay hermanos que solo hablan temas juveniles. ¿Está bien? Sí. ¿Para quién es el llamado? Para la juventud de la iglesia. Hay hermanos que solo hablan de profecías bíblicas, de los eventos finales. ¿Está bien eso? Sí. ¿Por qué está bien? Porque nos prepara para estar atentos a las señales, para no ser engañados por ningún viento de doctrina. Y ahí está la diversidad de temáticas y la diversidad de dones. Y todo esto edifica ¿a quién? Al cuerpo de Cristo. Al cuerpo de Cristo. Esto edifica la iglesia. Hay hermanos que solo hablan del vestuario. ¿Es bueno esto? Sí. Porque bueno, ellos le están enseñando a la iglesia cómo se debe presentar uno delante de quién, delante de Dios. Y así. Entonces, esto tiene que ver con la diversidad de dones. Todos somos importantes. Todos tenemos dones. Ahora, ya usted ya escuchó, creo, media hora esto. Ya identificó su don. ¿Quién se anima a decirme cuál es su don? A ver. ¿Cuál es su don? Por ahí vi una mano que estaba alzando por el codo. ¿Cuál es su don, hermanos? Muy bien. ¿Alguien más? ¿Cuál es su don? Amén, hermana. Ese es un don y uno de los más... los dones todos delante de Dios tienen la misma responsabilidad, pero ese don requiere de mucha responsabilidad. ¿Y saben por qué? Porque ella está tratando ¿con quién? Con niños. Y no solo que tiene que traer a los niños, sino que tiene que cuidar a los niños. ¿Sí? Y eso es algo grande, y felicitaciones a las hermanas, y que ellas andan con sus niños. A veces hacen bulla acá, pero hay que entender, ¿no? Eso forma parte de la iglesia. Esos niños pasan por allá y son niños, ¿no? Que no son de la iglesia. Es la... ¿Cuál? Recoger el diezmo. Es la administración del área financiera de la iglesia. Estar limpiando la iglesia. Miren, les voy a decir algo. Una vez, conversando con alguien, hace muchos años, alguien me dijo, hermano, acabo de descubrir mi don. Yo le digo, qué bien. ¿Y cuál es tu don? Él me dice, limpiar el templo. Oye, qué bien. Y yo le digo, ¿y cómo tú sabes, cómo descubriste que ese es tu don? Por una razón, me dijo. Yo le digo, ¿cuál es esa razón?
que el templo queda limpiecito. ¿Y es un don? Sí. Y él decía porque el templo quedaba ¿cómo? Limpiecito. Y cuando el templo es grande, porque ese templo es bastante grande, ese templo es para 600 personas, tienes que tener talento para limpiar un templo de 600 personas y quede limpiecito. Es su don. ¿Cuál más? ¿Cuál es tu don? ¿Cuál es tu don? A ver, los jóvenes, no han hablado los jóvenes. ¿Cuál es el don, chicos? Enseñar. Muy bien. Tener el método de pedagogía con los chicos. Muy bien, mis hermanos. Ahora, hermanos, ¿vamos a usar nuestros dones? ¿Vamos a comprometernos a usar nuestros dones? ¿Los vamos a poner al servicio de Dios? ¿Los vamos a usar? Porque yo puedo empezar con la parábola de los talentos, pero ese es otro tema. Y ahí ustedes saben lo que sucedió, ¿no? Claro. Y eso enseña la parábola de los talentos. Bueno, pero esa es otra temática. El punto es que debemos usar nuestros dones para la honra y gloria de Dios. No importa cuál es tu don. Si crees que es insignificante, no creas eso. El enemigo de Dios desea que tú creas eso. No, pero no. Eres importante para Dios. Eres importante para el cuerpo de Cristo. Tu don es importante y Dios lo necesita para el crecimiento de su obra evangelística. Hermanos, que Dios nos bendiga y nos ayude a usar nuestros dones. Y si todavía no descubres tu don, invita a alguien que te ayude a descubrir tu don, de tal manera que puedas usarlo. Hermanos, que Dios nos bendiga. Amén.